Qué alegría de verlos nuevamente para nosotros como Universidad Peruana Unión. Es una alegría siempre presentar este programa a las 6:15 de la tarde, a hora de la noche, con todas nuestras facultades de nuestra institución. Esta semana es especial. Esta semana es especial porque esta semana estamos en la semana de oración. Nada me detiene. Por eso, después de este programa, usted tiene que quedarse con nosotros para poder disfrutar de la bendición que hemos tenido durante esta semana. Es increíble, más de 20,000 personas diariamente enlazándose en las reproducciones de nuestra semana de énfasis espiritual. Llamen a la familia, traigan sus Biblias, todos traigan sus Biblias, vamos a estudiar cómo interpretar la Biblia y hoy específicamente un tema que se llama cómo abordar pasajes difíciles, porque a veces hay pasajes difíciles y cómo abordar. Y realmente es una alegría para mí tener invitados de muy buena estima, en primer lugar, amistades, pero también que representan a lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está con nosotros el doctor Elías Brasil, quien es el director del Instituto de Investigaciones Adventistas de la Iglesia Mundial de los Adventistas. Doctor Elías, buenas noches para nosotros, tal vez para ustedes tarde porque todavía está en Estados Unidos en pleno sol. Qué alegría. Buenas noches, muchas gracias, es un privilegio para mí estar con ustedes. Qué alegría saludarlo. También está con nosotros Enrique Báez, quien es especialista en el Antiguo Testamento. El doctor Enrique Báez trabaja también para nuestra Universidad de Andrews, ahora es pastor de una iglesia y es una alegría tenerlo allí en Oregon, cerca de Oregon, me parece. Aquí estamos, un placer, Gluder y demás colegas, estar con usted en esta ocasión y saludos a toda la familia de OPU. Estamos en Oregon, ¿verdad? El pueblo donde está la iglesia es Forest Grove y es un privilegio una vez más participar con ustedes. Si tenemos el Antiguo Testamento, ahora busquemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? También hemos invitado al doctor Carlos Olivares, que es especialista en Nuevo Testamento. Él está trabajando allí en nuestra universidad, allí adventista en Brasil, UNASPI, más conocido como UNASPI. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto de saludarte. Muy bien, muchas gracias. Siempre una alegría poder estar ahí conectados en términos digitales con mis hermanos de Perú. Siempre una alegría poder servir para la iglesia en Perú, así que creo que esta va a ser una conversación muy buena. Así que Dios les bendiga. Vamos a diferenciar las horas. A ver, permítame por favor decirnos solo nuestro nombre. Elías, ¿qué hora tienes ahí en estos momentos? 7:19. 7 de la noche y 19, o bueno, en el día todavía ustedes. Enrique. Aquí estamos a las 4:18 de la tarde. 4:18 de la tarde. Y allí, Carlos. Yo estoy en el futuro. 20:18. Están las 8 de la noche y 18. Interesante. Wow. Aquí estamos 6 de la tarde y 18. 4 diferentes horarios, pero gracias a este sistema de unirnos a través del Zoom y pasar ahora a través del Facebook, realmente extraordinario. Extraordinario. Bueno, comencemos. Qué alegría tener aquí una persona que está lidiando probablemente todos los días. Tenemos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un instituto de investigaciones, porque hay pasajes en este sagrado libro que probablemente alguno puede decir, ¿por qué dice en este lugar de esta manera y aquí dice? Pareciera que se contradice. Probablemente llegarán en cada momento problemas de textos, preguntas. ¿Cómo se trabaja allí en el Instituto de Investigación Bíblica, Elías? El Instituto de Investigación Bíblica, para beneficio de nuestros amigos que están nos asistiendo ahora, es una oficina de la Asociación General de la Iglesia Adventista que trabaja con cuestiones de Biblia y de doctrina y de teología. Y allí nosotros escribimos materiales, publicamos libros y también contestamos preguntas sobre la Biblia, diferentes tipos de preguntas. Y recibimos casi todos los días preguntas de diferentes partes del mundo con respecto a interpretación de la Biblia, pasajes difíciles, cronología bíblica, preguntas relacionadas con las profecías de Daniel, de Apocalipsis, y así es nuestra rutina por allí. Wow. Puedo mostrar la página tal vez que ustedes tienen, la página web, porque probablemente alguno pueda querer preguntar, ¿verdad? Es libre, ¿verdad? Es para todos, ¿no?
¿Podría explicarnos eso mientras voy presentando la página? Hay una página que es, si uno va al Google, digita allí Biblical Research Institute o Adventist Biblical Research. Aquí está también, que gracias porque estás mostrando ahí. Tenemos ahí nuestro correo electrónico, tenemos ahí varias preguntas que ya están contestadas, materiales, archivos en PDF que pueden ser bajados sin costo alguno. So, hay mucha cosa en este website que va a ayudar a aquellos que quieren conocer un poquito más de la Biblia. Voy a poner aquí en español, ¿le parece? Ahí también en español tenemos 7 idiomas. Puede trasladarse ahí en español algunas cosas, ¿verdad? Materiales que se tiene. Acá tiene materiales en español, noticias, producciones que también se tienen. Realmente es una bonita manera de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ofrece para todos. Realmente tenerlo a usted con nosotros justo en este tema es un privilegio, ¿eh? Es un privilegio. ¿Cada cuánto tiempo llegan las preguntas? No sé si ahora llega más, o cuáles son los tópicos que más tienen dificultades que el público hace al Instituto de Investigaciones Adventistas. Hay preguntas que tienen que ver con la comprensión del texto bíblico en sí mismo. La persona no entiende lo que la Biblia quiere decir. Pero hay también preguntas relacionadas con ética, cómo aplicar la Biblia a la vida de las personas. Y hay preguntas también relacionadas con profecías. Recientemente hemos recibido preguntas relacionadas con el COVID. ¿Es un cumplimiento de la profecía? ¿No es? ¿Cómo podemos entender del punto de vista de la Biblia? Hay muchas preguntas en esta dirección. Y de paso, la última edición de nuestro boletín, de nuestra newsletter, trabaja con el tema del COVID, está ya online. Muy buena, muy buena. La verdad que hemos leído todo lo que contiene ahí. Muy bien periódico, digamos, ¿no? Periódico del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, vamos, ¿cómo abordar pasajes bíblicos difíciles? Ya el doctor Elías nos ha respondido, probablemente algunos de ustedes tengan algunas preguntas y hay textos difíciles. Pueden ustedes acercarse a esa web, ¿no? Y poder responder, pero aquí está con nosotros Enrique. Enrique, ¿cuáles son las razones posibles para contradicciones del texto bíblico? Aparentes contradicciones, debo decir, ¿verdad? Bueno, hay muchas razones que pudiéramos enunciar, pero para responder la pregunta en contexto, es bueno que nosotros reconozcamos varias cosas. Número uno, existen ciertas barreras históricas entre nosotros y la Biblia. Es decir, nosotros estamos viviendo en un siglo totalmente distinto al tiempo que la Biblia se escribió. Las costumbres, de ahí que nosotros al estudiar... ¿Estamos hablando de cuánto tiempo, tal vez para ilustrarnos? Bueno, nosotros estamos hablando de que si tomamos en consideración 2000 años en los cuales ya después que Jesús vino, al terminarse básicamente el Nuevo Testamento en el primer siglo, y nosotros estamos hablando del año 1500, 1400 antes de Cristo, es decir, estamos hablando de mucho tiempo. Claro. De ahí que cuando nosotros tomamos en consideración esos 2000 años que hemos vivido nosotros y el periodo antes de Jesús, 1400 años promedio, eso es mucho tiempo. De ahí que tratar de entender o leer la Biblia desde nuestra óptica nomás nos va a enfrentar a una realidad que no encaja con la manera que nosotros vivimos. Así que el aspecto histórico es importante tomarlo en consideración. Otra cosa que es básico, que algunas veces podemos verlo como una razón o una de las posibles razones para contradicciones, es el hecho de que la Biblia se escribió en un idioma distinto al que nosotros hablamos. Es decir, el solo... especialidad de hebreo, ¿no? es solamente pensar en el hecho de que fue escrito en un idioma que muchas veces, como ocurre en todos los idiomas modernos, traducir de un idioma a otro es complicado, es desafiante. Y ahora hablar del hebreo, del arameo, que es básicamente los dos idiomas que se escribieron en el Antiguo Testamento, aunque tenemos diferentes evidencias de antiguo persa. Es decir, tenemos varios idiomas, especialmente en el libro de Daniel estoy pensando.
De ahí que la barrera de lenguajes muchas veces trae razones para ver posibles contradicciones. De ahí que es bueno que nosotros podamos tomar en consideración de que al estudiar la palabra de Dios, venimos a un libro que se originó en Dios y al mismo tiempo nosotros como seres finitos no vamos a poder captar, yo pienso, el 100% de las escrituras está para que podamos disfrutarlo, pero que lleguemos a un punto de decir, yo entiendo 100% las escrituras en su totalidad. Bueno, el apóstol Pedro escribió, ¿verdad? Hay pasajes difíciles que el apóstol Pablo escribió, algunos de sus textos, de ahí que necesitamos reconocer nuestras limitantes como seres humanos y al ir a la palabra de Dios, esa actitud de humildad, de aprendizaje, debe caracterizar lo que vamos a hacer. De ahí que esas son algunas de las limitaciones básicas que puedo mencionar, a la par con otras como ya conceptos teológicos. Un ejemplo, cómo leer el texto del Antiguo Testamento donde aparece un Dios que aparente ser, es decir, aplicando leyes de genocidio, los cananeos, con un Dios de amor del Nuevo Testamento. O sea, vamos a encontrar desafíos, pero cuando leemos el texto en su contexto original, nos vamos a dar cuenta que las aparentes contradicciones que podemos ver entre un pasaje y otro, entre el Nuevo y el Antiguo, se van a disipar cuando estudiamos con cercanía el texto bíblico. Interesante. Carlos, tú en tu especialidad en Nuevo Testamento, ¿has encontrado tal vez algún texto difícil que normalmente tus estudiantes, tú mismo, te has preguntado tal vez qué significa aquí? Tal vez un ejemplo, no sé. Sin duda. Quizás hay un texto en particular que llama la atención porque no solo mis estudiantes, también personas de afuera, ¿no? Amigos, amigas, a veces me han preguntado y me han dicho, ¿qué puede significar este texto a la luz de lo que usted nos está enseñando? En la Biblia nos habla de que cuando Jesucristo, ¿cierto?, muere y asciende al cielo, Él comienza un ministerio de 2 fases en el cielo. Entonces, algunos van, y después que yo he enseñado eso, con mucha honestidad, con un corazón muy sincero, ellos van y me dicen, pero ¿cómo me puedes explicar lo que usted ha dicho para que... Hay una cita de contradicción con Hebreos capítulo 9, verso 12, donde dice que entró Jesucristo en el lugar santísimo. Entonces me dicen, pero ¿cómo? Usted me está diciendo que era el lugar santo, el lugar santísimo, pero aquí hay una contradicción. Entonces, lo que es interesante es que cuando conversamos de esto, yo les digo, a ver, primero lo que tenemos que pensar es lo que un poco lo que decía Enrique. Cuando vamos al Nuevo Testamento, tenemos que pensar que no fue escrito en español, ni en portugués, ni en inglés, fue escrito en otra lengua que es el griego. Entonces, cuando vamos al griego, nos vamos a encontrar con una sorpresa. Y esa sorpresa es que aparece una palabra que es hagios, y ahí, ¿cierto?, es un adjetivo, pero que en el texto acá está con un artículo, por lo cual ahora se transforma en un sustantivo, sería tahagia, y lo que significaría sería santuario. Entonces yo les digo, lo que en realidad el texto está diciendo que Jesucristo fue al santuario. Y ahí va a comenzar su ministerio de 2 fases. Y para comprobar eso, yo les pido lo siguiente, les digo, ¿qué pasaría si ustedes fueran a otra traducción de la Biblia? Y los invito a buscar otras traducciones. Y lo lindo es, en la antigüedad, yo soy un poquito viejito, no como tú, Glover, soy viejito ya. En el pasado yo no tenía acceso al Internet, pero ahora yo les digo, vayan a Internet. En Internet hay lugares, sites, donde hay muchas traducciones de la Biblia y comparen con otras traducciones. Y después ellos van y se dan cuenta que otras traducciones dicen santuario, 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 santuario. Por lo cual, una problemática sería que quizás algunas contradicciones surgen por causa de lo que decía muy bien Enrique, por causa de la traducción al texto bíblico. Entonces, creo que una forma de interpretarlo sería ir a otros textos, a otras versiones. Están las páginas web online, ¿cierto? Gateway, ¿no? Tantas otras que uno va, compara y uno puede encontrar una solución para el problema aparente que estaba surgiendo en el texto bíblico. Bueno, nos está siguiendo Eliseo Añamuro, un saludo a Jair Alexander, Luis Antonio Medina, está Franco, está también Saraí, Tania, un saludo para ti, nos están escribiendo, un feliz sábado, dice Yamina,
Estamos con Denise, qué alegría de tenerlos a todos ustedes y seguir aquí. Elías, ¿algún texto del Antiguo Testamento que probablemente hayas encontrado difícil o que haya venido al Instituto de Investigaciones y constantemente llegue esa pregunta? Hay muchas dificultades, hay dos tipos de dificultades, vamos a decir, en el texto bíblico que llaman la atención de las personas. Una de ellas es la dificultad de textos que uno no entiende, que hay un problema gramatical, un problema lógico en el flujo del pasaje. Entonces uno no entiende. El otro tipo de texto difícil en la Biblia y en el Antiguo Testamento, por supuesto, son los textos que son claros para el lector, pero que chocan por su contenido. Por ejemplo, Jueces capítulo 11, el sacrificio. Vamos a Jueces. De Jueces capítulo 11, el sacrificio de la hija de Jefté. Ese es un texto muy difícil. ¿Él sacrificó o no sacrificó la hija? Hay opciones que dicen que sí, otros dicen que no, pero si él sacrificó es un problema ético que hay que explicar. Un otro texto difícil también que me parece que choca a muchas personas, el texto en sí mismo no es difícil, pero para la cultura, para la sensibilidad moderna, es un texto difícil. Por ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 13, la violación de Tamar por su hermano Amnón. Está allí en el texto. El texto es claro para el lector, lo que está ocurriendo allá. La pregunta es, ¿por qué un texto así está en la Biblia? ¿Cuál es el propósito del texto? Entonces, para muchas personas, este es un texto difícil. ¿Cómo entender, cómo encajar en el contexto de la Biblia? Pero cuando uno estudia, uno ve que todo hay una lógica. Son piezas que se encajan y muchas veces hay que hacer la distinción. Por supuesto, siempre hay que hacer la distinción entre lo que la Biblia relata, lo que la Biblia narra y lo que la Biblia enseña como norma para nuestra vida. Entonces hay que hacer esa distinción. Y muchas de las crisis de interpretación que las personas enfrentan es porque a veces no saben cómo hacer esta distinción. En el instituto recibimos preguntas de este tipo. ¿Por qué esto ocurrió? ¿Por qué esto es así? ¿Cómo entender la Biblia de esta manera? Muchas de estas preguntas están contestadas en nuestro website. Allá están las preguntas y están las respuestas que fueron dadas a lo largo de los años por nuestros colegas. Pero todos los días tenemos desafíos para estudiar, para entender mejor la palabra de Dios. Enrique, mira, estaba mirando ahí, escuchando lo que decía Carlos, y estaba dando algunas recomendaciones, acaba también de Elías de darnos algunas recomendaciones. Cuando uno va al texto bíblico, comienza a leer, y que encuentra un texto difícil para comprender, ¿qué debería de hacer? ¿Cuáles serían los pasos? Porque ahora tenemos internet, ¿qué pasos tendríamos que dar? Bueno, lo primero que al menos debo de mencionar es la actitud de dependencia de Dios. Ora al Señor. Es decir, necesitamos reconocer que Dios reveló su palabra y Él nos habla a través de ella y tenemos barreras, limitaciones, como mencioné. Es bueno, algo que Carlos mencionó y Elías también trae a colación, es bueno leer más de una versión. Es decir, cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, la versión más conocida en español es la Reina Valera del 60, aunque hemos estado usando la del 95 en publicaciones y demás, pero la del 60 para solamente mostrar un ejemplo que pienso que va a ilustrar lo mismo que tanto Carlos y Elías mencionaron. Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 2 y leemos la historia de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, nosotros de repente vemos en el relato que él llama a los sabios para que le digan el sueño que él ha tenido. Pero cuando los sabios entran a la corte del rey, ellos le dicen, ok, rey, dinos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Y entonces cuando uno lee la Reina Valera del 60, el texto dice, respondiendo el rey dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Es decir, la traducción rápido dice que el sueño se le olvidó al rey. Sin embargo, si usted lee la nueva versión internacional, va a encontrar que el comité ha rendido el texto arameo con el sentido que los primeros comités no vieron. Y voy a explicar esto así muy sencillo. La cláusula o la expresión que él utiliza, miltá mení,
azá. Esa expresión debe ser traducida, la decisión es firme de parte mía. Pero el problema fue que los traductores de la King James Version tomaron la palabra asda, que significa algo público, firme, y lo relacionaron con una raíz parecida en arameo, asad. Y entonces tomaron el sentido equivocado y sugirieron la palabra olvidar. De ahí que cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos aquí un problema de traducción, de interpretación, y ponemos atención, y entonces nos vamos a convencer que primero la palabra que aparece en el texto arameo en sí no es aramea, sino que viene del persa antiguo. Pero hoy los diccionarios, los léxicos que tenemos más actualizados, nos van a explicar esas diferencias que los diccionarios antiguos no hacían. Alguien puede decir, entonces, pastor, el sueño se le olvidó, no se le olvidó. Bueno, tú puedes ver el relato y los magos le dicen al rey, dinos el sueño y te daremos la interpretación. Dinos el sueño y te daremos la interpretación. Múltiples veces, lo cual indica claramente que en el entendimiento de ellos, el rey conoce el sueño. Hay otras razones, partículas. La misma sierva de Dios menciona en Profetas y Reyes que el rey olvidó las partículas del sueño, pero eso no quiere decir que el contenido del sueño fue olvidado totalmente. De ahí que prestar atención a cómo las diferentes versiones traducen un pasaje que para mí puede ser claro o puede ser difícil, es un paso práctico que me puede ayudar a ver el sentido más claro de un texto. No se necesita saber hebreo ni griego para poder entender la palabra de Dios. Hoy en día nosotros tenemos muchas herramientas. Hay en el internet versiones de la Biblia que podemos comparar. Y Carlos nos enseñó, nos dijo, si podemos cada una de las versiones, suponga si usted tiene en casa una Biblia, lee, tiene dificultades de entender, vaya usted, busque otra versión. ¿Qué dice en otro lugar? ¿Qué dice en otro? Y va usted a encontrar, va usted a ver que la Biblia no se contradice. Es como la matemática, uno va aprendiendo primero a sumar, después a restar, luego a multiplicar, luego a dividir, poco a poco va creciendo, igual manera al leer el texto bíblico. Pero hay doctrinas, Carlos, que son distintivas de los adventistas del séptimo día. Hablamos del sábado, hablamos del santuario, juicio investigador, inmortalidad condicional del alma, etc. ¿Cómo podemos estar seguros de que esta verdad, siendo que la mayoría de los cristianos no la consideran, cómo nosotros podemos estar seguros de esa verdad? Bueno, lo primero, y siempre yo les digo a mis estudiantes, ¿no? Cuando vamos al texto bíblico tenemos que reconocer que todos traemos de algún modo u otro alguna presuposición. Todos pensamos alguna cosa antes. Entonces, y es bueno reconocer aquello. Es decir, yo creo esto, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Es decir, que cuando vamos al texto bíblico, no solo vamos al texto bíblico para ser informados, sino también para ser transformados. Yo creo que eso es muy bueno que lo escuchen nuestros amigos y amigas. ¿Por qué? Porque a veces queremos simplemente aprender, pero nos olvidamos que el texto nos dice algo que nosotros no creemos. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando vamos al texto bíblico y queremos hablar de una doctrina o queremos aprender de ella, lo primero que tenemos que hacer es dejar de lado lo que creemos para que el texto bíblico nos hable a nosotros. Es decir, Dios sea la autoridad que nos quiera decir. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, alguien podría decir, día del Señor es el domingo. Y le dirían, no, es que el texto dice eso. ¿Me puede decir dónde dice eso? Simplemente dice día del Señor. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 17, dice que los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, que el domingo no es un mandamiento de Dios, es el sábado. Y después en el capítulo 3 hay toda una persecución detrás en torno a la adoración. Quiere decir que el sábado está presente. Entonces, cuando vamos a intentar comprender lo que Dios nos dice referente a verdades fundamentales, lo primero es decir, ¿qué es lo que pienso yo? Ponerlo en una heladera, ¿sí? Y saber lo que Dios dice, y el que va a mandar no va a ser lo que yo pienso, el que va a mandar es lo que Dios me está diciendo. Entonces, por esa razón podemos pensar que lo que creemos como iglesia es verdadero porque la palabra de Dios así lo dice, no porque mis presuposiciones, mis ideas, mis conceptos que yo traigo, las tradiciones, por ejemplo, que yo puedo tener, que me enseñaron desde pequeño,
o que mi líder religioso me enseñó. Todo aquello puede ser muy lindo, pero si está en contra de la palabra de Dios, eso significa que yo debo seguir la palabra y dejar a ese líder que me está mintiendo. Ahora, pensando en aquello, nuestra actitud como cristianos adventistas es de humildad, sin duda. La idea no es acusar a la gente. Exacto. La idea es enseñarle a aquellos que no saben. Es decir, no estamos para apuntar con el dedo, estamos para abrazarlos y darles la bienvenida para que ellos también puedan ser parte de esta verdad maravillosa. Quiero recordarles algo. La Biblia no se ha hecho para discutir. La Biblia se ha hecho para vivir. Hay que vivir lo que dice este libro. Pero al vivir en este libro tenemos que aceptar sus verdades con mucha humildad, reflexión, con honestidad. Y también necesitamos una actitud de oración. Vamos a volver. No se vaya, por favor, no se vaya. Pero quiero que veas antes esta hermosa melodía hecho por nuestros estudiantes de medicina. Volvemos enseguida. El mundo se ha detenido. Las preguntas vienen una tras otra. Nuestra salud se desvanece y nuestros familiares o conocidos se van sin despedirse. A veces, la única forma de consuelo es un mensaje de texto o una oración impersonal al otro lado de la pantalla. No hay abrazos, solo sollozos a la distancia. Y nuevamente vuelven los por qué. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué, Señor? ¿Hay alguna lección escondida que podemos encontrar en medio de tanta angustia? El amor es la palabra clave, porque solo a través de los ojos del amor podemos ver luz en el sufrimiento. Y solo a través del amor podemos entender que la vida que viene después de esta vida es la verdadera vida, una vida eterna escrita con la sangre de Cristo Jesús. Yo sé del dolor amargo, no sé qué dirá el mañana. Se confunde el bien y el mal en mí. Pero en toda circunstancia siempre Él me da consuelo sin fin. Y me siento fuerte en mi interior. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo. Ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Gracias doy por mis dolores y también mis alegrías. Gracias doy, Señor, por mis tormentos. Me ayudaron a fortalecerme. Hoy solo en Dios confío y por siempre en Él he de confiar. A través del dolor
es la palabra clave. Gracias por seguirnos y estar con nosotros a través del dolor. Mucha gente está sufriendo. Gracias por esta linda melodía de dar esperanza a mucha gente que en estos momentos está sufriendo. Hay que recordarles, probablemente tengas algún familiar enfermo, alguien. Confía en Dios. Dios es dueño de esta historia y a través de su palabra te puede dar mensajes de esperanza. Y gracias por seguirnos. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Jonathan, voy a mencionar a alguno de ellos, a Walter, a Juana, Maite, Paula, saludos a Colombia, gracias por estar con nosotros y seguirnos y estar siguiendo este programa. ¿Cómo abordar los pasajes difíciles de la Biblia? Tal vez, doctor Elías, aquí tengo yo 2 obras, que es bueno que conozcan que el Instituto de Investigación Adventista, o el Instituto de Biblical Research Institute, Instituto Bíblico de Investigación, ahora sí, ¿no? De la Iglesia Adventista del Séptimo Día preparó. Este acá es entender su palabra, básicamente es entender las Sagradas Escrituras. ¿Podría explicarnos brevemente? Él da los principios básicos de cómo interpretar las Escrituras. Y hay un otro volumen que tiene los pasajes y explica los diferentes pasajes y diferentes desafíos que tenemos en la Biblia. Y hay un tercer volumen que está en preparación ahora. Oh, qué bueno. General, que es una respuesta, en atención a un pedido de la última Asamblea Mundial de la Iglesia. El libro está básicamente listo y va a trabajar con diferentes principios de interpretación de la Biblia. Oh, ok. Básicamente es el texto siguiendo porque aquí tenemos interpretación de textos difíciles, preguntas y respuestas bíblicas. Muy lindo texto, muy, muy buen texto. Y el tercero que viene es básicamente de más respuestas. ¿Cuál es? El tercer se acerca de la cuestión hermenéutica. Oh, ok. Una profundización de la cuestión hermenéutica. ¿Cómo vamos a interpretar profecías apocalípticas? ¿Cómo interpretar la relación de Israel con la iglesia? ¿Cómo entender la Biblia en relación a la cultura? Y así se va, en esa dirección. Qué privilegio tener con nosotros al director del Instituto de Investigaciones. Gracias, realmente. Ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos muchas preguntas, pero también ya hay respuestas que como iglesia, a través del Instituto de Investigaciones, se ha preparado. Decía Pablo y recomendaba a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Cuán importante es leer y cuidar la doctrina a través del texto bíblico. Elías, ¿por qué deberíamos no sorprendernos de encontrar cosas en la Biblia que aparentemente son difíciles de explicar y entender? Creo que algunas razones ya fueron explicadas, ya fueron mencionadas, la variedad de autores, de tiempo, de cultura, de lenguas en la Biblia. Pero hay un otro punto que ahora yo pienso que mencionar. La Biblia es la palabra de Dios en lenguaje humano. En la Biblia hay una combinación de Dios con el hombre. Antes que Jesús se tornara hombre, Dios se tornara hombre en Jesús. En la palabra, en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a nosotros y también en el Nuevo, por supuesto. Pero en la revelación escrita de la Biblia tenemos la verdad de Dios revelada al ser humano. Muchas cosas en la Biblia, yo digo la mayoría, lo que es necesario para la salvación, puede ser entendido por un niño. Pero hay cosas en la Biblia que aún los eruditos, aún los investigadores, los doctores estudian, escriben tesis doctorales y todavía no llegan al fondo, todavía no llegan al final. Es de la naturaleza misma de la Biblia, es palabra de Dios y no debería nos sorprender que hay cosas en la Biblia que ultrapasan nuestra
nuestra capacidad. Y además somos humanos, somos pecadores, somos afectados por el pecado. Y muchas cosas en la Biblia que no entendemos, a veces son claras, eran claritas para la audiencia original. Pero hoy, por una serie de otros procesos, para nosotros parece difícil. Pero cuando hablo de textos difíciles, siempre gosto de enfatizar el punto que lo que necesitamos saber para la salvación, para tener una relación con Jesucristo, es fácil. Hasta un niño puede entender. Lo que acaba de decir es un punto básico, clave para comprender. Probablemente usted, cuando esté leyendo la Biblia, se encuentre con un problema difícil, ¿verdad? Si el texto te revela que es asunto de simplemente de ver contextos, de tiempo o la gramática, no se preocupe, puede haber una explicación por allí. Aún los teólogos, los que estamos aquí, los cuatro, todavía tenemos muchas interrogantes. Esto es una mina de oro, realmente es preciosísimo. Cada día uno va aprendiendo más. Pero si es algo que tiene que ver con la muerte de Cristo, la salvación, la esperanza que te da que Cristo va a volver, si lo he entendido bien, precioso. Enrique, ¿quieres agregar algo más? Sí, tomando en consideración eso que dijo Elías, yo mencioné que una de las limitaciones que tenemos es el aspecto teológico, pero voy a clarificar eso breve. En el Nuevo Testamento es muy evidente cómo el texto dice que Dios es amor. Dios mostró su amor al enviar a Jesús al morir por nosotros en la cruz. Pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, aunque el texto no utiliza las mismas palabras por el contexto cultural, el texto sí habla que Dios ama a sus hijos. Y un pasaje que tengo en mente es Malaquías capítulo 1, versículo 2, donde el texto dice, yo os he amado. Es decir, Dios le dice a sus hijos, yo los amo. Tú vas a ir a Daniel y en varios lugares el profeta, el ángel le dice, tú eres un varón muy amado. En otras palabras, Dios te ama. Entonces, mira lo interesante. Daniel, que era amado de Dios, no entendió aún las profecías que Dios le dio. Es decir, vamos a encontrar a uno de los amados de Dios que con todo el deseo de entender toda la revelación que Dios le dio, él no la pudo entender. Y Dios mismo tuvo que decirle, sella esas secciones de tu profecía que no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. De ahí que las limitaciones nuestras, como Elías mencionaba, con un Dios infinito, aún el mismo profeta no llegó a entender todo. De ahí que si usted y yo no entendemos todo, no se sienta mal. Aún los profetas de Dios no lo entendieron, pero Dios es amor, Él nos ama. Y debo decir esto así breve por el tiempo. Juan 3:16 es la explicación en el Nuevo Testamento de lo que significa amar en la Biblia, porque el verbo amar en la Biblia, la raíz de donde viene el verbo amor en hebreo es un término que significa dar, yahad, que significa dar. Es decir, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Está explicando lo que significa amor en hebreo, en la cultura en la cual Jesús vino a mostrar que Dios nos ama. Que dio a su único hijo, dice, a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. ¿Podemos agregar algo más, Carlos? Sin duda, quizás siguiendo la misma línea, ¿no? Que Elías estaba siguiendo y que Enrique también estaba mencionando, el hecho de que nosotros cuando vamos al texto bíblico nos encontramos con una sorpresa, y la sorpresa es que el nuevo no contradice el antiguo, como dicen algunos, la verdad. Y yo concuerdo con Enrique plenamente, es decir, esa lectura es una lectura un tanto obtusa, y es una lectura que la verdad pierde de vista un hecho fundamental. En el libro de Juan, el capítulo 1, el verso 18, es un texto fantástico, que me gustaría, cierto, enfatizarlo, dice así, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es interesante es que cuando dice Él le ha dado a conocer, en el texto griego dice, Él es la exégesis. La exégesis de Dios es Jesucristo. Está diciendo eso. Es decir, si queremos conocer al Dios del Antiguo, tenemos que conocer a Jesucristo. Y cuando conocemos a Jesucristo, vemos un Dios que ama, un Dios que se preocupa por sus hijos, un Dios que nos cuida, que nos entiende, un Dios que nos perdona.
Entonces creo que ese puente jamás debe ser cortado. El antiguo y el nuevo tienen que estar juntos para de esa manera poder conocer a este Dios verdadero. Amén. Qué alegría, ¿verdad? Miren, imagínense, ese mismo Dios que tenemos también ama a los que están al otro lado del planeta. Y acabo de recibir un saludo. Está con nosotros Jefferson Kerr. Jefferson, qué alegría, allí por el África, al otro lado del mundo, mirándonos a nosotros, y es una alegría verte. Ustedes ya están disfrutando probablemente el sábado allí temprano por el otro lado del mundo. Miren, hay un aspecto que es importantísimo, vamos a terminar con esto. Es el papel que ya Enrique habló, creo, de la oración, ¿verdad? El papel de la oración. ¿Por qué es necesario la oración para comprender la Biblia, Elías? ¿Por qué es necesario? Se ha dicho que la Biblia es el único libro que cuando uno la lee, el autor está junto con el lector. A través del Espíritu Santo, Dios ilumina al lector. Y ese es el proceso mismo de salvación, porque el mensaje bíblico, el mensaje de salvación que la Biblia lo comunica, no es algo natural al ser humano. Estudiar la Biblia no es como leer los periódicos, leer un libro de filosofía cualquiera que apela solamente a la razón. La Biblia toca al corazón humano. La Biblia desnuda el ser humano y muestra el pecado y lo llama a la salvación. Entonces, solo vamos a entender esta dimensión de la Biblia si uno se abre para la influencia del Espíritu Santo. Lee la Biblia bajo la influencia del Espíritu. Eso puede ser hecho con oración, con reflexión y con humildad, con la disposición de permitir que Dios lo guíe a uno en la comprensión de su palabra. La verdad es que tener la palabra de Dios y no ir a este sagrado libro sin oración es mirar este libro como si fuera cualquier otro. Y este no es cualquier otro. Es conectarnos con el cielo. Y al conectarnos con el cielo, la oración nos ayuda a poder mirarlo con ojos divinos y pedirle al Señor sabiduría, sobre todo, ¿verdad, Enrique? Tal vez quiere decir algo ahí o algo. Es decir, de nuevo, si yo tomo el punto de referencia de Daniel, no entendió y Dios le dio entendimiento. Es decir, nuestro entendimiento es limitado. Daniel es un libro de oración, ¿no? Pura oración. Claro, es decir, tú vas a encontrar a Daniel orando constantemente y cuando no entiende una profecía, toma el libro de Jeremías y lo estudia y duró 10 años, 13 años de una profecía a otra para poder tener una mejor comprensión cuando el ángel viene a explicarle. Es decir, Dios promete ayudarnos a entender su palabra y el Espíritu Santo es como dijo Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre os dará el Espíritu Santo a todos los que lo pidan? De que es una bendición que el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras está a nuestra disposición cuando lo buscamos con humildad a través de la oración. Carlos, ¿quieres añadir algo? ¿Un consejo práctico para la gente? Yo creo que lo importante es seguir el prototipo, que es el ejemplo. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Lucas, cada evangelio tiene un propósito, tiene un énfasis en particular. Y uno de los énfasis de Lucas es la oración. Por ejemplo, nos dice que Jesús estaba orando cuando fue bautizado. Cuando estaba en la cruz, oró para perdonar. Es decir, que la oración es el elemento fundamental dentro de este libro. Y yo creo que si queremos ir al texto bíblico, tenemos que seguir al que está detrás de todo esto. Y el ejemplo, el prototipo máximo, el paradigma, sería seguir el ejemplo de Jesucristo. Una vida de oración. Y yo creo que nosotros debemos seguir ese ejemplo, porque eso es lo que Él quiere de sus hijos, de sus hijas. Que nosotros también podamos estar constantemente comunicándonos con el Padre. Realmente estoy muy agradecido por atendernos este tiempo, cada uno de ustedes. Gracias también a Elías, a Enrique y a Carlos. Pero quiero decirte algo. Para estudiar este sagrado libro hay que reflexionar, hay que tener paciencia, hay que tener honestidad, hay que ser muy humilde y en cierta medida tenemos que depender de Él para que comprendamos. La oración es clave para que tú comprendas. Yo quiero invitarte a algo, quiero desafiarte. Comienza a estudiar la Biblia. Abre este texto bíblico, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Comienza, tal vez, si te gusta, comienza a leer los Evangelios, la historia de Jesús.
y poco a poco vas a comprender. Y quiero invitarte para que tú allí en casa comiences a leer este texto, que es maravilloso. 66 libros en uno, pero un solo autor. Ese autor que es Dios, el creador de este universo. Queremos orar por ti. Y voy a pedir al pastor Elías, pastor también, Elías, que nos dirija una oración, tal vez por en tu casa hay alguien enfermo, para que también te ayude a comprender este sagrado libro. ¿Podemos orar, por favor? Nuestro Dios, nuestro Padre, nosotros agradecidos estamos porque tú nos has dado tu palabra. Y en esta palabra tú has revelado tu voluntad y el camino para una relación con Jesucristo. Ahora, Señor, nosotros queremos de manera especial pedirte por todos los amigos, los hermanos, los amigos de nosotros que están ahora mirando este programa, que por ventura estén sufriendo algún problema, alguna dificultad, algún desafío, alguna ansiedad, algún problema de dolor, de enfermedad, que tú estés con cada uno de ellos, que tú puedas acercarse de ellos y con tu poder curador, con tu espíritu, tú puedas manifestar tu amor en la vida de cada uno. Y también, Señor, ayúdanos a comprender cada vez más tu palabra. Ayúdanos a acercar de Dios a cada día. Y ahora, tómanos a nosotros en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. No se vayan, por favor, de acá 15 minutos. Sigan con el Facebook de la UPU. Sigan porque vamos a tener momentos de oración. Luego la semana de oración que titula Nada me detiene, que nada te detenga de participar de nuestra semana de énfasis espiritual. Fue escrita por 40 autores, entre ellos agricultores, pescadores y reyes poderosos. Tomó 1600 años terminar de escribirla. Fue traducida en más de 1500 idiomas y dialectos. Fue prohibida y causa de persecución, pero aún así permaneció. Su contenido abarca la historia por detrás de toda historia. Entre los libros más vendidos es el primero. Trae paz a algunos y miedo a otros. Es la voz del creador de la vida. Transformó y aún transforma las vidas de pobres, ricos, famosos y desconocidos. Hoy también puede transformar la tuya. Biblia, escrita por hombres, inspirada por Dios.